Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. ¿Cómo impacta la virtualidad en el desarrollo del ejercicio de la revisoría fiscal? ¿Y cuáles son los aspectos más relevantes para el plan de trabajo del año 2020? Dos preguntas. Entonces vamos por la primera. ¿Cómo impacta la virtualidad? Pues el que diga que no le impacta la virtualidad o que no le impactó, creo que debe replantear su posición porque a todos nos impactó la virtualidad. Desde el estudio, desde la formación, desde las reuniones, a todos nos impactó, ¿cierto? La pregunta clave aquí es, ¿yo puedo hacer una revisoría fiscal a distancia? Yo me hice esa pregunta cuando recién empezó el tema del confinamiento. Tengo un modelo desarrollado para poder hacer revisoría fiscal en la mayor parte posible a distancia, pensando y previendo pues en la seguridad y demás. Pero lo que concluyo es que primero que hay que hacer es definir y acordar con nuestro cliente qué procedimientos se pueden hacer a través de la virtualidad y cuáles no. ¿Por qué es tan importante darse que sí, que no? Porque es que definitivamente todavía no hemos llegado a un nivel de desmaterialización tal que yo pueda tener toda la información en una pantalla. Hay procedimientos de inspección que debería yo seguir haciendo y debo seguir haciendo si considero que son apropiados. A juicio profesional debo determinar qué es la evidencia suficiente y apropiada. No todas las auditorías son iguales. Los criterios o las herramientas con las que cuente un revisor fiscal pueden diferir de otro. Lo importante es que yo como revisor fiscal, yo como auditor externo de estados financieros o cualquier otra auditoría, debo determinar cuál es esa suficiencia y eso apropiado de la evidencia para soportar mi opinión. Entonces yo voy a definir y lo voy a acordar con el cliente, porque es que si el cliente espera un servicio donde me va a ver a mí ahí y no me ve, o tiene cierta resistencia a las reuniones virtuales, o simplemente su percepción es que no funciona de esa forma, pues no va a quedar satisfecho con el trabajo realizado. Entonces lo primero lo defino y lo acuerdo. ¿Qué procedimientos se pueden hacer y cuáles no? Sugerencias, solo sugerencias. Yo pensaría que la planeación en una gran parte se puede hacer virtualmente. O sea, las indagaciones, las revisiones de documentos, si me dan acceso a la red, a la intranet y puedo entrar a través de una dirección IP, puedo hacer mucho trabajo remotamente. Claro, primero me aseguro de tener una buena conexión a internet porque si no, pues no haría mucho, ¿cierto? Puedo hacer revisiones analíticas y finales, o sea, yo puedo analizar los datos, la información, me pueden inclusive enviar auxiliares y yo me siento en mi casa, como yo no tengo ese limitante de moverme de un lado para otro, entonces lo trabajo a cualquier hora y hago todos los escenarios posibles, hago todos mis análisis, ¿cierto? Hago entrevistas virtualmente, puedo llegar a probar controles automáticos remotamente, no yo, pues, sino el experto en sistemas. Puedo, ¿por qué no?, con el experto en sistemas probar los controles generales de la computadora, los accesos, inclusive remotamente puedo hacerle simulaciones de ataque para asegurar continuidad de negocio, puedo hacer muchas otras cosas, ¿cierto? Puedo hacer pruebas sustantivas, realizar pruebas sustantivas, evidencia de documentos, mientras no sean pues una muestra muy grande. Entonces, si una muestra me arroja 5 documentos, ¿por qué no puedo pedirlos escaneados? ¿Cierto? Que me los envíen escaneados con el debido escepticismo, ¿no? Si el papel puede con todo, pues la virtualidad podrá con más. Entonces hay que tener el escepticismo siempre a flor de piel, no lo podemos perder. Pero ¿qué no podría ser? Pues una toma física de inventarios. O sea, yo no me imagino, de pronto, si me dan una idea, pero yo no me imagino auditando una toma física de inventarios virtualmente. O sea, es muy, muy complicado, ¿cierto? Arqueos de caja, pues entonces prenda la cámara, ponga los billetes y muéstrame cuánto está ahí, va a ser muy difícil. Inspecciones del área de producción, es tan importante esos recorridos que yo hago a la planta, esos recorridos que hago a las bodegas, donde yo observo y veo riesgos relacionados con las instalaciones físicas, pues en un sistema, a través de un sistema no lo podría hacer. Entonces, defino cuáles,
Además, la virtualidad me obliga a tener una estrategia de comunicación apropiada. Yo puedo hacer reuniones con la junta directiva virtualmente, pero a veces no debo. ¿Por qué? Porque no quieren, porque no les funciona, porque no se sienten a gusto. Entonces, debo mirar cuáles esas estrategias. Ahora, si comunico todo también por correo electrónico, que ya no lo envío físicamente impreso y firmado, sino por correo electrónico, ¿cómo voy a archivar esa evidencia de auditoría? Si hago una presentación en una videoconferencia, ¿cómo voy a archivar esa presentación? Porque eso son comunicaciones con la gerencia. Entonces, o lo grabo, o grabo el audio, o cualquier estrategia que yo defina, debo dejarla en mis papeles de trabajo. Debe ser coherente con esa planeación. ¿Listo? Entonces, la forma de documentar mis papeles de trabajo es importante reevaluarlas y que cumplan pues con esa expectativa que es dejar documentado adecuadamente. Aspectos más relevantes para el plan de trabajo del año 2020. Por acá mencionaba algunos ahora, digamos que hay muchos aspectos dependiendo de la compañía, del trabajo que esté realizando, ¿cierto? Pero vamos a mencionar algunos. Y sobre todo abajo hay una recomendación personal. Hay un documento de orientación técnica que es el número 18 que emitió el Consejo Nacional de Contadores Públicos, donde dice aplicación de las normas de información financiera y normas de aseguramiento de información como consecuencia de la declaratoria de pandemia del coronavirus COVID-19. Lo recomiendo. Ahí hay información muy importante acerca de cómo vamos a aplicar esas normas de información financiera y aseguramiento a la luz de todo esto que estamos viendo. Pero miremos, ya en el plano propio. Vamos a, como decía ahorita, considerar esos nuevos riesgos de los estados financieros. No es lo mismo los usuarios de ahora probablemente a los usuarios que venían antes de toda la declaratoria de emergencia. ¿Listo? Siempre nos vamos a preguntar qué puede salir mal. Esa es una evaluación o es una técnica infalible para identificar riesgos. Entonces volvemos y nos hacemos la pregunta. Si nos la hicimos a comienzo de años o el año pasado, identificamos unos riesgos, volvamos a hacerlo ahorita. Entonces, cuando veamos una cartera, ¿qué puede salir mal? A la luz de lo que ha pasado, pues que no me la paguen. O que me la paguen, pero que me la paguen tardíamente. ¿Qué puede salir mal? Que me quede mal valuada, que me quede sobreestimada en el estado de situación financiera. ¿Qué puede salir mal? Que el cliente haya quebrado o haya cesado sus operaciones. Muchas cosas pueden salir mal y cada respuesta es un riesgo. ¿Listo? Entonces vamos a volver a replantear, es un aspecto importante, nuestros riesgos a nivel de saldo de cuenta, a nivel de estados financieros. ¿Listo? Vamos a centrarnos, aspectos relevantes como mencionaba anteriormente, en las estimaciones contables. Estimaciones contables son todos los juicios que aplica la administración para ajustar los saldos de cuenta a la realidad económica o al cumplimiento de la normativa. ¿Listo? Entonces las estimaciones, como bien decía ahorita, están en casi todo, están en inversiones, cuando estimo la recuperabilidad o no, están en inventarios con el precio de venta, están en cartera con la recuperabilidad y el plazo de recuperación, en la tasa de descuento. Vamos a centrarnos en las estimaciones. Revelaciones. Han surgido nuevos acuerdos, han surgido nuevas negociaciones. Tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en estimaciones y revelaciones, porque como hay diferencias de un año a otro y van a ser comparativos, los 2 años se van a mostrar comparativamente, pues una cifra que difiera mucho de otra o no difiera, a veces no diferir una amortización que esté igual un año, una amortización acumulada de un año a otro, pues hay un error, ¿cierto? A no ser que haya una razón, entonces hay que revelarlo. ¿Listo? Debemos, como aspecto relevante, evaluar, hacerle los procedimientos de auditoría a ese trabajo que realizó la administración sobre la hipótesis fundamental de empresa en funcionamiento. Es responsabilidad de la administración realizar ese análisis y nosotros es responsabilidad asegurar que lo hagan y evaluarlo, retarlo. Si hay una empresa que dice, vea, no vendimos todos los sacos que yo iba a vender este año, no los vendí porque pues estamos en pandemia, pero ahorita la gente va a salir desaforada a comprar sacos y todo lo que no vendí este año lo va a vender el año pasado y el doble, pues lo tenemos que retar. ¿Con base en qué? ¿Cierto? ¿Con base en qué?
está haciendo esas proyecciones, cómo está el mercado, todos se pusieron a fabricar sacos o no, qué pasó con eso, entonces eso es importante. ¿Listo? Debemos revisar la planeación. La planeación no puede ser igual al año pasado ni parecida. Tiene que ser completamente ajustada a la nueva realidad, como ya estamos hablando de la nueva realidad, post pandemia y nueva realidad, ya son términos que estamos tratando, entonces debemos plantearlo en nuestros papeles de trabajo. Eso es bien importante. Digamos que estos son los 5 que quisimos traer acá, pero la recomendación, como le decía, está esa orientación técnica ahí.